Nosotros ahora estamos en el corazón de la reserva, ya que se llama este lugar Pampa de Pilmaiquén, ¿ya? Lo que estamos viendo ahora se llama Laguna de los Patos, y es el último reducto que quedó de un gran lago que existió acá y que se secó por las erupciones del volcán Mochachos-Huenco, ¿ya? Y en esta laguna, bueno, llegan diferentes variedades de patos a anidar en primavera. Por eso se secó el lago, porque a raíz de las erupciones del volcán, entonces por eso el suelo es volcánico y hace que crezca solamente un tipo de vegetación que son los ñirres, que se dan de forma enana acá en la zona. El lugar donde estamos ahora es muy característico y especial porque tiene un solo tipo de vegetación que son los ñirres, que normalmente se dan sobre los 1000 metros de altura. Acá no superamos los 600 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto se dan en forma enana. ¿Ya? No crecen más de 3 metros de alto. Y esto es principalmente porque acá el suelo es volcánico, entonces no obtienen todos los minerales que necesitan para poder crecer normalmente, como lo harían hasta los 30 metros de altura, porque los ñirres son familias de los coihues, de los robles, de los raulís, que son los árboles más grandes que hay acá en la zona, que llegan a medir hasta 40 metros de alto. Bueno, el río que tenemos acá al frente se llama río Fuy y viene desde el lago Pirahuaico, que es un lago que tiene agua de deshielo, ¿ya? Por lo tanto, por lo que el agua tiene este color tan especial, porque era un valle glaciar, ¿ya? Y el color lo tiene por los minerales diferentes que tienen los glaciares, obviamente. El tipo de bosque que nos rodea se llama selva valdiviana o también bosque húmedo templado, ¿ya? Con sus típicos y característicos árboles nativos como el coihue y el ulmo, que llegan a medir hasta 40 metros de altura y vivir 500 años. Aquí la cultura mapuche es por nombre que lleva la comunidad Juan Quintumán. Entonces, de ahí nosotros hablamos por parte, hablamos la Ñuquemapo, hablamos lo que es el cerro, hablamos el lago, que es muy bonito, y de eso hablamos nosotros, pero con la lengua del Mapudungún es Lafquén. El Huincul es la cordillera. El Pillán es el volcán. Inchenga malena, tofachi mapumeu, fachi mapumeu. Chao Dios. Nuestro vestuario lo tenemos, que usaban los mapuches muchos siglos de años atrás. Nosotros tenemos una herencia muy antigua, porque nosotros aquí, según en la historia se dice, que nosotros fuimos los primeros habitantes de Chile. Entonces por eso, pero las costumbres, el iquilla, el charilonco,
el vestuario, el siquil aquí que se ponen las ñañas, plata, prendedores, el rayelonco de plata igual. Entonces eso es una idea como para no olvidarse la gente nueva. ¿Mm? Nosotros trabajamos con el telar rústico principalmente. Nosotros acá no estamos trabajando con el otro telar que es ya más civilizado, más adelantado. Nosotros así teñimos el hilo, hacemos el hilo y hacemos los trabajos, todo completo. Se sacan mantas, bolsos, bajadas de cama, maletas que usan los caballos, las lamas que también usan los caballos, todo lo que es trabajo rústico. Todo natural, el proceso lo hacemos nosotros, desde que se lavó la oveja para que produzca la lana bonita, se sacó de la lana de la oveja, después se lavó la lana, se hizo el hilo, se limpió, se hace todo el proceso. Este color se tiñe con una hoja que se llama, el árbol se llama laurel. Se le saca la hoja se pone a hervir y luego se pone la lana adentro. Y esto se mantiene una media hora más o menos para que dé el color y después se deja secando. Pero una vez que ya el hilo está hecho, listo, preparado, de ahí se tiñe el hilo, de ahí se lleva a trabajar acá al telar. Porque de las otras cosas tenemos varias bajadas de cama. Esto nosotros tiene bastante simbología mapuche. Esto nosotros hay varias cosas que a veces uno guarda ese significado también, porque es el significado de la cultura nuestra de nosotros. Y lo que más se vende es ya con un trabajo que no lleve tanto el significado, porque esto es algo de nuestra cultura, es parte de nosotros. Puerto Natales está ubicado a orillas del fiordo Señoré, y si uno se ubica en la ciudad de Puerto Natales puede divisar el monte Balmaceda hacia el norte, que conduce a través del fiordo Última Esperanza. Está rodeado por cordillera en 360 grados, cerros que todos tienen nombre, que se los puedo enumerar, que es partiendo por el Almirante Balmaceda, después viene la cordillera Chacabuco, después viene la cordillera Prat, detrás se ve el macizo del Paine con todo el sector montañoso que le corresponde. Continuando está el Cerro Señoret, después viene la Sierra Dorotea, y
por atrás está el Monte Redondo y Cerro Pascua. Después volvemos a subir, está la cordillera Ballena, Cerro Ballena, el Monumento Mall, y llegamos nuevamente al Balmaceda. Bueno, el año 1896, él descubrió la boca de la cueva del Milodón porque estaba cubierta de árboles, habían árboles muy altos, y por la perspectiva que había, que la cueva está a un nivel mayor, no se veía la boca de la cueva. Él ingresó, hizo una pequeña expedición para allá y descubrió un cuero grande que le pareció ser de un toro, de un vacuno, pero era muy grande, así que lo trajo y lo puso sobre una alambrada ahí en Villa Luisa. Y por casualidad, al tiempo después llegó un científico que cuando vio el cuero le hizo saber a mi papá de que eso no pertenecía a un toro, sino que eso era de algo prehistórico. Y se llevó una parte a Inglaterra porque era el lugar donde mejor se podía estudiar en ese tiempo. Estamos hablando de 1896, 97. Se lo llevó a Londres, se hicieron los estudios y pudieron comprobar de que efectivamente se trataba de un milodón que se había mantenido bien dentro de la cueva, porque el suelo, el piso de la cueva tiene muchos productos químicos, cales o no sé, algo que no permitió que eso se descompusiera. Hola, mi nombre es Andrés Saavedra, yo soy guía acá del Parque Nacional Torres del Paine y este parque tiene 242.000 hectáreas. Es el parque más atractivo de nuestro país, el más importante porque es el que recibe más visitas. En este parque uno de los senderos más atractivos
es el que nos lleva hacia las Torres del Paine, que están atrás mío. Aquí a mi derecha ustedes pueden ver parte de la Torre Norte y la Torre Central. Este parque fue nombrado además por la UNESCO como Reserva de la Biosfera y eso hace que sea aún más conocido y cada año va aumentando la cantidad de gente que visita este parque. Como no siempre hay mucho tiempo para visitar el parque porque es muy grande, el sendero más concurrido es el sendero de Ascencio. Este sendero es el que nosotros comenzamos a recorrer ya hace 2 horas y nos queda aproximadamente 45 minutos, 1 hora para llegar a la base de las torres, que es el objetivo principal de todos los visitantes. En este momento estamos al medio de un bosque de lengas, camino hacia la base de las torres, frente al Cerro Paine. En el parque encontramos 3 especies de árboles característicos y los 3 pertenecen a la familia del Nothofagus. En este momento a mis espaldas tengo una lenga. La voy a saber diferenciar por su hoja. La lenga tiene una hoja muy similar al coihue, que se encuentra en zonas más altas, y al ñirre, que se encuentra en zonas más bajas. Pero se diferencian por pequeños detalles. Y en el Cerro Paine, que está al frente, vamos a encontrar más coihues que en este lado, en este cerro. Y a medida que bajamos, vamos a encontrar, camino hacia la estepa, ñirres, también pertenecientes a la misma familia. Este es el lugar principal al cual llegan los miles de visitantes todos los años para ver este magnífico escenario, este teatro de roca natural. Podemos ver una formación de roca de granito. Este granito proviene de magma congelada que subió hace millones de años y se fue enfriando a medida que fue alcanzando mayor altura. Anterior a lo que vemos hoy había roca sedimentaria por sobre este granito que vemos ahí, y la roca sedimentaria se fue tiñendo de color negro con los calores de la lava. Eso es lo que hace que hayan diferencias de colores tan intensos en este parque, en sus rocas, ¿no? Y podemos ver, luego de la erosión de hielos, vientos y aguas, 3 torres que van a alcanzar alturas de 2.850 metros en la torre sur. La torre central va a llegar a 2.800 metros y la torre norte a 2.600 metros. La torre central parece ser la más alta, pero desde este lugar podemos ver que la torre sur se encuentra bastante más lejos. Hacia la derecha está también el nido de cóndores. En el nido de cóndores se puede apreciar un poco de la roca sedimentaria que aún queda arriba. Y este lugar se llama así porque los cóndores anidan después de los 2.500 metros de altura. Y se dice que en ese lugar hay bastantes nidos de cóndores.
Aquí estamos en otro de los miradores del Parque Nacional, en el Sendero del Patagón, con el lago Sarmiento a nuestras espaldas y más allá la Sierra del Toro. Mirando hacia el sureste tenemos la Pampa de la Patagonia. Allá nos acercamos hacia Argentina con Sierra Baguales, ese cordón de montañas. Y para acá el Cerro Paine y el macizo Paine, con los cuernos, y más atrás, escondidas, están las Tres Torres. Hacia el oeste, la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es una formación que data hace 60 millones de años. El macizo del Paine tiene 12 millones de años. El macizo, por lo tanto, es independiente de la cordillera y se forma después de una falla tectónica a 5 kilómetros de profundidad, por la cual sube el magma o lava a altas temperaturas, se comienza a juntar y eleva el macizo. Eleva una formación rocosa cubierta de hielos y a medida que alcanza altura el magma se empieza a congelar. Cuando se congela se transforma en roca plutónica, que es lo que nosotros vemos como color más claro en los cuernos. Ese color claro es granito, magma que no alcanzó a salir a la superficie. Se enfría debajo de la roca sedimentaria, que por el calor tiene esos colores oscuros que vemos ahí. Por lo tanto, el macizo se forma por la elevación de magma que se enfría con la altura con roca sedimentaria. Los hielos que cubrían el macizo se van retirando. Entre las aguas, vientos, retrocesos de glaciares hay mucha erosión. Esto va quitándole masa al macizo y dejando estas formas puntiagudas de los cuernos y las torres. Estamos en el Parque Nacional Torres del Paine, en un sendero llamado Patagón. Este sendero se destaca porque encontramos en él pinturas rupestres pertenecientes a los nativos llamados Aonikenk, una cultura prehispánica que data de hace más de 6.000 años. Incluso las pinturas que vemos acá tienen 4.000 años de antigüedad según los estudios. El Aonikenk era una cultura que habitaba en esta región de Magallanes, desafiando muchas dificultades como el viento, la carencia de alimentación, las grandes distancias, y se trataba de un pueblo nómade que cazaba y que dependía mucho de su relación con el guanaco. El Aonikenk va a cazar el guanaco tanto para alimentación como para ocuparlo como vestimenta. El Aonikenk se abrigaba con se hacía abrigos de guanaco, y también se hacía zapatos con las pieles de guanacos, ocupando siempre el pelo del guanaco hacia adentro y su cuero por fuera, como protección de los vientos y lluvias que siempre están presentes en esta región. Siguiendo con este sendero, nos acercamos a las pinturas rupestres. Y las pinturas rupestres también dejan una idea de la forma de vida de los Aonikenk y de lo que frecuentaban en su día a día. Nos encontramos en una cueva protegida por piedra, un conglomerado de roca que protege del viento, protege de la lluvia. Y es en estos lugares donde el Aonikenk podía descansar, protegerse, vigilar, tal vez observar qué va a ser su próximo alimento. Y es en estos tiempos de ocio, de descanso, donde se deja rastros de alguna de sus formas de vida. Aquí a mis espaldas tenemos pinturas de personas, de algunos guanacos, también se puede distinguir un puma y también la marca de las manos sobre la pared, tal vez como firma. Tenemos también, a medida que avanzamos por la cueva, pinturas de cóndores. Ellos hacían estas pinturas con la médula del hueso del guanaco.
Justamente es con la llegada de los europeos que se produce aquí el juego de palabras de la Patagonia. Es Hernando de Magallanes quien ve a distancia algunas siluetas de aborígenes y también ve en el suelo marcas de pies muy grandes. Como en español la palabra pie también es pata en términos vulgares, él creyó que aquí había gente de patas muy grandes, de ahí que viene el nombre Patagón y se le da a toda esta región hoy en día el nombre de Patagonia. Pero no fue suficiente. Una ventanilla muy fuerte.
A mis espaldas tenemos el lago Grey y más allá tenemos el glaciar Grey, que se formó aproximadamente hace más de 12 millones de años en el último periodo de glaciación. Glaciar Grey tiene un ancho máximo de 5 kilómetros y por un largo de 27 kilómetros. Glaciar Grey pertenece a Campo de Hielo Sur Patagónico, que es la tercera reserva mundial de agua dulce del planeta. Como dato, podemos decir que la única forma de vida que podemos encontrar en el glaciar es un insecto de este tamaño llamado el dragón de la Patagonia. Lamentablemente, por el calentamiento global, el glaciar Grey va en un retroceso muy rápido, perdiendo en los últimos años aproximadamente 2 kilómetros. Estamos en Puerto Williams. Puerto Williams es el lugar más al sur que uno puede llegar en América. Es increíble pensar que uno necesita viajar 1 hora y media en avión desde Punta Arenas hacia el sur para llegar hasta Puerto Williams. Estamos en el canal de Beagle, en una isla que se llama Navarino, y lo que significa que estamos un poquito más al sur también de Ushuaia. Bueno, Puerto Williams es una ciudad muy nueva. Empezó en 1953. Antes de eso había en este lugar algunas familias chilenas viviendo con animales, etc. Y antes de eso, este es un archipiélago que fue habitado por la cultura yagán. Más de 7.000 años tuvimos los indígenas yaganes habitando este archipiélago. Cuando se fundó la ciudad de Puerto Williams por una decisión del gobierno chileno, en 1953, primero se llamó Puerto Luisa, y eso fue durante 3 años, en honor a Luisa, que era una hija de un misionero inglés con una chica yagán que vivía en este sector. Luego se cambió a Puerto Williams para honrar la memoria de John Williams, que fue la persona que tomó el estrecho de Magallanes para el gobierno chileno a comienzos del siglo XIX. Pero en general, Puerto Williams es una ciudad muy, muy reciente, y otro motivo por el cual se funda Puerto Williams, es porque a fines del siglo XIX se encontró mucho oro en estas islas. Había una verdadera fiebre del oro, muy parecido a la fiebre que hubo en California. Y se juntaron miles de mineros y todo ese oro se llevaba hasta Tierra del Fuego, Argentina, para ser comercializado. Entonces el gobierno chileno instala una ciudad para poder controlar la población chilena que empieza a habitar aquí y el comercio del oro. Sí, este fue un lugar muy importante en el viaje que hizo Charles Darwin a comienzos del siglo XIX. La Beagle, que vino en 2 ocasiones hasta Tierra del Fuego, en la segunda ocasión con Darwin a bordo. Hay 2 lugares en el viaje alrededor del mundo que Darwin dio que se consideran muy importantes.
Uno que es la zona de Galápagos, por toda su inspiración en el tema de la evolución de las especies, pero Darwin mismo reconoce que su contacto y su encuentro con los fueguinos fue lo que lo hizo reflexionar más tarde sobre el tema del origen humano en el planeta. Entonces la estadía de Darwin aquí y su encuentro con los yaganes fue muy importante en todo el trabajo científico posterior de él y de toda la ciencia que vino después de Darwin. Hoy en día Puerto Williams todavía es una ciudad muy pequeña, con unos 2.000 habitantes aproximadamente, y básicamente se divide en la mitad de la población que está relacionada con la base naval. Hay una base naval muy importante y unos 1.000 personas son los marinos con sus familias. Y luego hay más o menos 1.000 personas que son los civiles. Y de esos civiles, la gran mayoría de ellos son pescadores, que se dedican a la captura de la centolla. La centolla, que es nuestro crustáceo más abundante y muy apreciado en esta zona. Entonces es un producto que se exporta principalmente a Europa y Japón, y la mayoría de nuestros habitantes de Puerto Williams está relacionado con la captura de la centolla. Y el resto son los profesores de la escuela local, funcionarios públicos y la gente relacionada a los negocios que hay en la ciudad. Bueno, yo he estado 25 años ya en Puerto Williams y hemos hecho muchos trabajos relacionados con la población original de Puerto Williams. Durante 12 años estuvimos haciendo excavaciones arqueológicas y así muchos trabajos. Hoy en día lo que estoy haciendo con un par de colegas y algunas personas de la comunidad yagán, estamos rescatando la toponimia original del archipiélago. Y lo que hemos hecho es ir a terreno con la gente que aún recuerda los nombres de los lugares, y grabamos todos los nombres de los lugares y las historias relacionadas con cada lugar geográfico en el idioma yagán. Y eso es un trabajo que estamos finalizando ahora próximamente y esperamos tener publicado a fin de año. Y cada vez tenemos la suerte de contar con la ayuda de los yaganes para seguir rescatando los aspectos más valiosos de su cultura. El museo se llama Martín Gusinde, en realidad porque hace un homenaje y un reconocimiento a la figura de este gran investigador. Es una persona, en este caso un sacerdote de origen austriaco, que se destacó muchísimo por su trabajo de recopilación de información de las culturas fueguinas. Él estuvo en Chile a principios del siglo XX y gracias a su labor de recopilación y de registro sistemático, el Estado de Chile hoy día puede contar con valiosa información que nunca antes había estado a disposición. El museo tiene diferentes áreas, vamos a decir. A nivel de contenido y de espacios de exhibición, tiene un hall principal que nosotros hemos denominado la rótula de los mitos, o donde las miradas se encuentran, que es un espacio de acogida. Es el primer espacio de bienvenida, un espacio temático que tiene el visitante, donde se encuentra con imágenes de medio ambiente, con imágenes de navegantes, de Martín Gusinde, por ejemplo, de Rosa Yagán, que es una voz que acompaña todo el relato del museo. Hay una gran canoa puesta en el centro que representa el espíritu y el corazón del museo. Es decir, la canoa que somos nosotros, en la medida en que inspiramos a los visitantes a llegar hacia otras riberas, las riberas del saber, del conocimiento. Y luego tú recorres el museo en dos salas. Una sala que se llama Los secretos del mundo canoero, que es donde nos encontramos ahora, y una sala que está en el segundo piso, en el segundo nivel, que es la nave de las versiones. En la sala Los secretos del mundo canoero, lo que ocurre es que el visitante se va desplazando a través de zonas temáticas que son como pequeñas islas, como el archipiélago. Se pueden leer y abordar cada una en sí misma. Y con ellas tú partes desde una mirada, desde lo que fue el poblamiento temprano de Patagonia, y pasas por la especialización tecnológica que te habla del desarrollo propio de la cultura canoera marítima, y vas pasando paulatinamente hasta la situación actual de la comunidad indígena yagán. Yo creo que la abuela Cristina
cuando uno la ve hoy día con sus 81 años y la conoce, yo creo que cada persona que tiene la posibilidad de hablar un ratito con ella debiera saber que tiene el privilegio de estar frente a una persona que hoy día es testimonio de esa cultura ancestral. Lamentablemente es la única persona de esa comunidad que hoy día, por ejemplo, es capaz de comunicarse en la lengua yagán, de reír, de soñar, de contar historias. Es una lengua que está en peligro de desaparecer y es urgente trabajar en ello. La abuela representa un vínculo con el pasado, pero yo no quiero que las personas también queden con una sensación de que todo ha desaparecido. Esta pequeña comunidad de descendientes que tiene Puerto William, y que hay algunos que incluso están en otras partes de Chile, hoy día tiene niños y tiene jóvenes, y en ellos hay esperanza. Porque hay yaganes mientras la gente se siga reconociendo a sí misma como tal. Ese es un factor muy importante, ser capaces de entender que la identidad no solamente se construye por el porcentaje de sangre más pura o menos pura. Ese es un concepto que es complejísimo y que no cabe en esta realidad. Hoy día las personas efectivamente a lo mejor se enfrentan a la situación de tener pérdida significativa de rasgos culturales. El mundo ceremonial, por ejemplo, ha desaparecido completamente. Pero hay otras prácticas que todavía están en uso y es importante reforzar esa situación en ellos. Yo me llamo Cristina Calderón Arbán, soy yagana, mi papá era yagán, mi mamá igual, y de eso nací yo. Y acá estoy, soy la última yagana de acá de Puerto William. Hay tengo hartos nietos, son ya mestizos, nietos, bisnietos, hijos también, tengo 7 hijos. 6 hombres y una mujer. Bueno, me crecí sola, me crecí con una prima y lo crecimos siempre en mejillones. Y andábamos por acá en botes, para abajo, para acá, para Róbalo. Yo nací acá en Róbalo. Ahí nací en una ruca. Me contó mi tía, me contaba, no mi mamá, mi tía me contó porque ella fue la partera. Dice que nací en una ruca y esa noche dice que había mucho viento, viento sur y nieve, frío, sí, dice. Dice que mi papá no me quiso cuando yo nací, porque dice que yo era muy rosadita al cuerpo, todo. Así que mi papá dice que dijo que no era de él, así que no me quería, dice. Pero después cuando ya tuve 1 año ya él me quiso. Bueno, yo me encuentro bien orgullosa de ser yagana. No me avergüenzo porque soy yagana y mi sangre es yagana. Escribo esta carta, mi querido amigo. Escribo esta carta desde mi región. Hoy quiero contarte que aquí en el sur de esta tierra, donde yo vivo, somos puro corazón. En esta tierra tan sublime y generosa, donde los vientos echan al atardecer, existen las noches más bellas y silenciosas como es la luna primorosa cuando acá se deja ver. Si alguna vez tienes la suerte de jugarte y te decides a pisar mi suelo austral, verás que todo lo que te cuento en mi cierto dejará el rostro del viento y el olor al coironal.
termino esta carta, mi querido amigo, y espero que pronto te vuelva a escribir. No espero respuesta, prefiero que vengas, te estaré esperando. Si quieres venir, te cuento de sus ventisqueros y montañas, de grandes lagos, ríos y también del mar, de sus poblados con su gente esforzada, que ascendió patria callados, construyeron este altar. Muchos no saben que existimos todavía, los que ya saben y llegaron hasta acá, nunca pensaron encontrarse un paraíso que a fuerza de sacrificio se ha logrado levantar. La 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 la.